Buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de las primeras civilizaciones. Como bien indiqué en el índice, hoy vamos a trabajar la civilización mesopotámica. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bien, hoy vamos a trabajar algo que no aparece en el libro, pero que creo que es importante que dejemos claro. Que a estas civilizaciones, a las primeras civilizaciones del mundo, se le llaman civilizaciones fluviales. ¿Por qué se denomina así? Pues se le denomina así fundamentalmente porque aparecieron al lado de ríos, es decir, de zonas fluviales. Entre ellos, o las más importantes, son en Egipto, que se desarrolló junto al río Nilo, como vimos en clase, Mesopotamia, que se desarrolló entre el Tigris y el Éufrates, la India junto al río Indo y China junto a dos de sus ríos que tienen un nombre un poco raro y no voy a leer. Bien, una vez que sabemos que estas primeras civilizaciones aparecen en zonas fluviales, vamos a ver cuáles son. En Mesopotamia tenemos que dejar muy claro, ¿vale?, que aunque las dos civilizaciones, tanto Mesopotamia como Egipto, se dieron al mismo tiempo y fueron vecinas, es mejor comenzar primero, como ya digo, por Mesopotamia. Mesopotamia viene del griego y significa entre dos ríos. Es decir, Mesopotamia es igual a entre dos ríos. Es importante que recordemos que Mesopotamia se divide en tres zonas. Se divide en Asiria, en Acadia y en Sumeria. Estas son las tres zonas en las que dividiríamos el imperio, o más bien dividiríamos la zona mesopotámica. Cada una de ellas se conocerá, o más bien será conocida o tendrá una época de esplendor, y de ella nacerán esos grandes imperios. El primer gran imperio va a ser el estado de Sumeria. En el estado de Sumeria, el desarrollo agrícola y el comercio del excedente que sobraba permitieron que estos sumerios creasen las primeras ciudades. Las primeras ciudades que aparecen es Ur, Uruk, Lagash o Eridu. ¿Vale? Suena un poco raro estos nombres, pero fueron las primeras grandes ciudades de la historia de la humanidad. Estos estados estaban constituidos fundamentalmente por estados independientes. Estos estados estaban defendidos, o estas ciudades estaban defendidas por murallas y tenían un gran parte o bastante campo de cultivo. En el centro de la ciudad se iban a elevar o a erigir unos templos. Estos templos son conocidos como zigurat, ¿vale? Y son los que tenéis en la imagen. Como podéis apreciar, son como una especie de pirámide escalonada, y en eso era un templo el que se dedicaba fundamentalmente a las divinidades. Y por eso mismo era también el centro administrativo y financiero más importante de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, que si un año traía una buena cosecha, había que darle las gracias a esa divinidad. Si un comerciante hacía mucho dinero tras un buen trato, había que darle las gracias a la divinidad. Pero a una divinidad no se le podía dar las gracias directamente, había que hacerlo a través de una ofrenda, es decir, una parte de la cosecha o del trato realizado. Tampoco podía hacerlo cualquier persona, sino que tenía que ser un sacerdote. De esta forma, el sacerdote era el encargado de controlar las cosechas y los impuestos. Esto significaba mucho dinero. Tan importante era la conexión entre religión y poder que el soberano o el rey de los sumerios era considerado un intermediario entre los hombres y los dioses. De ahí que a estas ciudades-estado se les considere teocracias. ¿Qué significa una teocracia? Es un sistema de gobierno en el que la autoridad religiosa ejerce el resto de poderes. Bien, dos puntos importantes para entender el origen de esta primera civilización y que tenéis que tener muy claros es el agua que provenía de los dos ríos y la agricultura. Por otra parte, vamos a encontrar al imperio acadio. Mira, el imperio acadio
fue un gran reino de Mesopotamia. Estuvo formado a partir de la conquista, de las diferentes conquistas de Sargón de Akkad. El rey Sargón consiguió dominar todas las ciudades-estado de Mesopotamia y se extendió por Siria, Asia Menor y el iraní, y evidentemente consiguió esto gracias a una nueva técnica militar. Sus tropas se armaban a través de jabalinas, arcos y flechas, y eran más eficaces que las pesadas lanzas de las falanges sumerias. Creo que es interesante saber que su imperio se administraba con funcionarios organizados de manera centralizada. Estos estaban encargados de controlar la producción y los impuestos. También introdujeron la tipificación de zigurat, es decir, estos templos a modo de torre que veíamos también en el imperio de Sumeria. Ahora vamos a ver el imperio babilónico. El imperio babilónico se formó alrededor del año 1890 a.C. Tuvo su momento de mayor esplendor con el rey Hammurabi. Ya veremos el código de Hammurabi. En el siglo VI a.C., Babilonia recuperó brevemente esa importancia gracias al rey Nabucodonosor II. Eso soy capaz de decirlo. Qué menudo nombre. Babilonia también llegó a extenderse tanto por Akkad como por Sumeria. Y su nombre significa la puerta de los dioses. Heródoto, que fue un historiador griego muy famoso, contaba que su muralla era tan ancha que un carro tirado por 4 caballos podía dar la vuelta en la parte superior de la misma. Pero es que Babilonia también contaba con los jardines colgantes y con la puerta de Istar. Ambas cosas las podéis buscar en internet porque hay reconstrucciones de ellas. Otro de los imperios importantes de Mesopotamia que tenemos que ver es el imperio asirio. Entre los siglos 9 y 7 a.C., los asirios formaron un imperio. En él destacaban las ciudades de Asur y de Nínive, donde se construyeron importantes palacios. Aparte, el imperio asirio competiría por el esplendor con Babilonia. De hecho, realizó un proceso de expansión que transformó sus dominios en un gran imperio, conquistando Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, la propia Babilonia y el sur de Mesopotamia. Utilizaron el caballo como una arma de combate, espadas de hierro, carros de guerra, lanzas, armaduras de metal, pero siendo la caballería la fuerza de choque, que apoyaba la obra sanguinaria de un ejército rudo y muy poderoso. Para dirigir un imperio tan grande, tuvieron que dividirlo en provincias a cargo de gobernantes. Este hecho es muy importante, porque es la primera vez en la que un imperio se divide en provincias y en cada una de ellas va a poner a alguien al mando. Más adelante lo vamos a ver en otro imperio, pero es la primera vez que aparece. Por último, y como uno de los principales imperios que aparecen en esta época, está el imperio persa. El imperio persa es reconocido como el primero de los grandes imperios de la humanidad. El imperio persa tiene sus orígenes en 2 tribus de pastores, los medos y los persas. De pastores pasaron a poseer un imperio que abarcaba desde el Mediterráneo hasta el río Indo. Menudo salto que dieron. La familia de los aquemínidas fue la creadora de este vasto imperio. Dividieron sus territorios en satrapias, ¿vale? Los satrapias eran unas personas, eran como unos gobernadores a los que se les dio tierras. Entonces Mesopotamia quedó dividida en Asur y en Babilonia. Estos sátrapas controlaban cada región, pero como el rey no se fiaba demasiado de ellos, les colocó aparte un jefe militar y un secretario real para controlarlos. Pero como tampoco llegaba a fiarse, mandaron a unos inspectores reales para que fueran vigilando a los jefes militares y a los secretarios reales. Por cierto, el imperio persa duró hasta ser conquistado por Alejandro Magno. Debéis de quedaros con este nombre porque es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de la historia bastante. Bien,
Una vez que habéis visto el vídeo, ahora debéis de hacer un esquema, pero por favor, que sea un esquema, porque me estáis haciendo resúmenes. Junto con lo que pone en el libro y las explicaciones del vídeo, debéis de hacer un esquemita muy pequeño con las ideas principales, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vemos en la próxima clase, o más que nos vemos, nos escuchamos.